comenzar, y como la vez pasada usamos mucho de recapitulación, vamos a recapitular menos en esta ocasión y básicamente a recordar dos cosas que tienen que ver con que la idea justnaturalista, que es una idea ética, es una idea política, acerca de la igualdad natural entre todos los individuos en capacidad de libertad, igualdad en la posibilidad de ser libres, de autogobernarse, de fijar la norma para su propia vida, de trazarse como un proyecto de vida. Desde luego que con independencia de cuál fuese la figura de individuo que las plumas canónicas tenían en su cabeza, interpeló a pues todo mundo, justamente porque es una figura planteada como universalista. Universalista en el sentido de decir, este reconocimiento de la capacidad de ser libre debe justamente reconocérsele a toda persona más allá de sus características sustantivas, es decir, cómo sea físicamente, qué talentos tenga, pero también en qué se ocupe, en qué crea, cuáles sean sus ideales y cualquier otra cosa. Es a esto a lo que se refiere la idea del universalismo, que como ya habíamos visto, es una idea básicamente formal, una idea que no atiende a la sustancia de la persona, sino atiende únicamente a su potencia, diríamos en términos aristotélicos, a su capacidad. Desde luego, habíamos visto ya la vez pasada que incluso desde antes que estuviese sistematizada como una idea ética la propuesta racionalista, habíamos encontrado la presencia, la existencia de estos primeros públicos de la modernidad, que son los salones, estos espacios conducidos, guiados por mujeres, presididos por ellas, que se constituyen básicamente en espacios de debate intelectual, de debate estético, de debate científico, también político, moral, ético. Y es entonces en el seno de estos espacios que la idea justnaturalista florece y que florece no solo bajo la forma que conocemos, no solo bajo esta forma canónica, hegemónica, que nos brindan los autores que se enseñan todavía hoy en las escuelas de filosofía, que son pues Hobbes, Groucho, Locke, sino que también florece bajo una forma alterna, digamos heterónoma, no heterónoma, perdón, heterodoxa, que fue construyendo paralelamente a este discurso canónico otras maneras mucho más radicales de entender la propia idea de libertad y la propia idea de individuo. Estas formas radicales de entender la propuesta justnaturalista de liberación son las que hoy denominamos feministas. En la época no se les llamó así. No se les llamó así, el término feminista no se va a acuñar sino hasta 2 siglos después, en el siglo XIX. El término feminismo es propuesto por un filósofo feminista del siglo XIX, que es Fourier, Charles Fourier, en Francia, pero ahora en el siglo XVII no hay un mote, no hay un apelativo específico para esta manera radical de plantear
la Ilustración, que vamos a ver en los salones. Entonces, la primera forma que tenemos de aparición de lo que Abad Lallet vamos a denominar feminismo, vamos a llamar así anacrónicamente, porque digo, el término no está allí en el 17, es justamente una crítica que puede entenderse como autocrítica a lo que vamos a llamar las inconsecuencias del pensamiento canónico justnaturalista. ¿Por qué inconsecuencias? Porque digamos que esta primera crítica a los planteamientos ilustrados, también les llamamos ilustrados, utilizando de manera anacrónica el término, porque es un término que se acuña hasta el siglo XVIII. Esta primera crítica, decía yo, no se asume como una crítica externa. Esa crítica externa va a aparecer desde luego, pero va a aparecer ya bastante tarde, va a aparecer hasta el siglo, prácticamente hasta el siglo XIX, hacia finales del siglo XVIII vamos a ver aparecer, pero va a tardar más de un siglo en aparecer una crítica externa a los planteamientos racionalistas ilustrados. Esta primera crítica interna se centra en lo que entiende como inconsecuencias del canon ilustrado, del canon justnaturalista, porque lo que van a acusar las y los pensadores feministas de la época es, de lo que van a acusar a las figuras más prominentes, a las que pronto se convierten en las hegemónicas, es de traicionar sus propios postulados universalistas. Por una parte, plantean que toda persona, por el solo hecho de serlo, debe ser considerada un individuo, y luego excluyen de la propia categoría de individuo a más de la mitad de la población. De entrada, las mujeres, de todos los estratos sociales. Pero no se detienen allí, sino que tampoco se incluye en la categoría de individuo varones de estratos distintos de los hegemónicos, de nuevo, ¿no? Tampoco a varones que no sean blancos, que no sean cristianos o a veces judíos, que no sean propietarios, que no sean heterosexuales, que no sean ilustrados. Heterosexuales también es un término que estoy usando muy fuera de contexto, porque el homosexual y el heterosexual en realidad son figuras del siglo XIX, ¿no? Pero sí, digamos que quienes cometen delitos del sexo en la época también son considerados como, o las personas a quienes se dice locas, delincuentes, etcétera, están fuera de la figura del individuo. Y esta es una contradicción que las y los feministas van a señalar y van a tratar de enmendar. Si han tenido oportunidad de hojear de manera directa algunos de los textos de Marie de Gournay, de Mary Ashton, de Poullain, pues vamos a ver que todo el tiempo hay este reclamo, ¿no? Habíamos hablado ya de una frase muy conocida de Marie de Gournay, que en otro sentido, que con algunos matices repite Mary Ashton muchos años después, que será: a ver, señores, si todos los hombres nacen libres, ¿cómo es que todas las mujeres nacen esclavas? Vamos a ver, ¿en qué sustentamos esta idea, ¿no? Porque en los desarrollos de las teorías justnaturalistas
acabábamos encontrando siempre no solo una constatación por parte de estos autores canónicos, sino también una justificación para el hecho de que las mujeres siguieran estando bajo el dominio de los varones. Además, una justificación que es interesante porque la idea central del justnaturalismo, como hemos dicho ya, es enfrentar la idea de la desigualdad natural. Que habíamos ya comentado, refiere al concepto de naturaleza en un sentido moral. Se dice, en términos, digamos, animales, hay grandes desigualdades que establecen jerarquías, pero eso no es lo que nos hace humanos. Lo que nos hace humanos es nuestra capacidad moral, nuestra capacidad racional. Y en ese sentido hay una igualdad natural entre todos los seres humanos. Por consecuencia, los justnaturalistas, aunque justifican la subordinación social de las mujeres, dicen que es una subordinación que no se debe a la naturaleza, sino al contrato. Es decir, para el justnaturalismo, toda subordinación es contractual. Y es la única manera, quiero decir, no toda subordinación de facto es contractual. Hay subordinaciones de hecho, pero toda subordinación legítima tiene que ser contractual, es decir, pactada. La característica a la que se refieren es, la subordinación característica a la que se refieren todo el tiempo es desde luego la subordinación civil, ¿no? Entonces, se entiende que esta subordinación es explicada por el justnaturalismo como una que es producida por el pacto social, el famoso contrato social. ¿En qué consiste el contrato social? Consiste justamente en entender que sin un orden donde haya leyes positivas que justamente posibiliten la aplicación de sanciones externas, de sanciones en las que todo mundo esté de acuerdo, que otorguen el monopolio de la violencia legítima, diría mucho tiempo después Max Weber, a un solo órgano que sea el encargado de hacer cumplir esas sanciones, pues si no se establecen estos mecanismos, entonces pues puede haber caos, puede haber anarquía, puede haber guerra. Entonces, para evitar esto es que se crea un orden civil en el que por consenso las personas vamos a ceder toda o parte de nuestra libertad a un órgano común que va a ser el encargado de regular nuestras interacciones, nuestra vida en colectivo. Entonces, en ese sentido, digamos, la posición más emancipatoria, más liberal, que es la de Locke, lo que dice es, no cedemos prácticamente nada, lo único que cedemos es nuestra capacidad para juzgar nuestras propias causas, para ser jueces en nuestras propias causas. Es decir, si alguien viene y comete un delito en contra mía, yo debo de ceder al Estado mi capacidad legítima para juzgar en este caso, porque si yo soy juez y parte, lo más probable es que no juzgue racionalmente, sino por medio de mis pasiones, y eso puede hacer que el castigo que aplique sea injusto. Entonces, es por eso que debo ceder esa capacidad natural de juzgar las infracciones a la ley natural que se cometen en mi contra a un órgano común que sería el Estado. Bueno, entonces, este es el modelo de subordinación
pactada, más general para el justnaturalismo. Pero cuando se trata dentro del justnaturalismo el tema de la sujeción de las mujeres a los hombres, digamos que teniendo los autores canónicos que sostenerse en el dicho de que no hay desigualdad natural, afirman que sí, las mujeres siguen y deben seguir estando socialmente subordinadas a los varones, no porque son inferiores por naturaleza, porque por lo demás no niegan que sean inferiores por naturaleza, ¿no? Dicen Hobbes y Locke, pues sí, estamos de acuerdo en que el masculino es el sexo más excelente, pero eso no hace legítimo que el sexo femenino esté bajo su control, bajo el control del sexo más excelente, porque ninguna condición de naturaleza legitima la subordinación. Entonces, hay que ver por qué están sometidas las mujeres, por qué legítimamente se pueden someter las mujeres a los hombres. Bueno, las mujeres se someten a los hombres en virtud de que media un pacto, media un contrato. Ellas obtienen algo a cambio de ese sometimiento, ¿sí? Y es ahí donde se hace referencia a que el pacto en el cual se produce el sometimiento de las mujeres es el contrato de matrimonio. Este es un contrato en el que se intercambia obediencia por seguridad. Es decir, ahí estaba al principio, todavía en la epístola de Melchor Ocampo, ¿no? Esa que se leía hasta hace poco. Ahí está exactamente la figura, la resume muy bien este siniestro misógino, que es la mujer obedece, o sea, renuncia a su libertad frente al marido, ¿a cambio de qué? A cambio de sustento y protección. Como ustedes ven, es exactamente el mismo principio de lo que eventualmente llegó a considerarse también Locke, que en algún momento lo designa así, el contrato de esclavitud. Es exactamente el mismo pacto que hacen amo y esclavo, ¿sí? Yo te doy sustento, te doy techo, te doy comida, te protejo y tú me das trabajo gratuito y obediencia. ¿Sí? Es exactamente eso, es por eso que Rousseau, ya en el siglo XVIII, habla de Sofía como de la esclava doméstica, porque es el pacto que la convierte a ella en eso. Yo te cedo mi libertad porque voy a obtener algo. ¿Qué obtengo? Protección y sustento, ¿sí? En cambio te voy a dar obediencia y te voy a dar trabajo. Entonces, el tema es que el justnaturalismo en el 17 encuentra que las mujeres no están sometidas a los hombres por naturaleza, o eso es lo primero que nos diría, sino están sometidas por un contrato en el que ingresan voluntariamente. Y tan ingresan voluntariamente que se requiere el consentimiento de una mujer explícito para casarse, ¿no? Bueno, entonces, sí. Una pregunta, Estela. Ahí estaría ya implícita la idea de que los hombres son más capaces, son más capaces para desempeñar trabajos, digamos, fuera del hogar, y las mujeres eran más aptas para trabajar en la casa, porque, o sea, se hace este contrato en que se intercambia trabajo doméstico y obediencia por el sustento económico, pero no se hace la inversa, ¿no? Que el hombre sea el que se quede en la casa y, o sea, de modo que ellos ya habían como expresado esta idea de la división sexual del trabajo y como las personas de un género eran más aptas para las labores domésticas y del otro género para trabajar fuera o para llevar el sustento o algo así. Ajá, muy pertinente tu pregunta, Berta, porque el tema que se juega aquí
se juegan muchos temas en la forma en la que los naturalistas se refieren al matrimonio. Primero, de acuerdo con lo que tú misma estás diciendo, es clarísimo que esta figura a la que alude es la figura del matrimonio burgués. No es la figura del matrimonio que se produce entre aristócratas, no es la figura del matrimonio que se produce en el ámbito campesino, no es la figura del matrimonio que se produce entre, por ejemplo, clases asalariadas, pero a clases asalariadas, pero quiero decir que trabajan en la industria o en el comercio o en la manufactura. No, la figura ideal es la figura del matrimonio burgués. ¿Por qué? Porque efectivamente el tema es que aquí en esta idea del contrato, claro, si yo pongo nada más obediencia por seguridad, allí no necesariamente estoy metiendo el tema económico, es decir, con una forma específica, simplemente es el tema económico en general, ¿no? Entonces, en el matrimonio campesino, por ejemplo, el matrimonio de una pareja de jornaleros o de una pareja de siervos, todavía en esta figura de campesinado feudal que existe en el siglo XVII, desde luego, sigue estando muy extendido. ¿Por qué la seguridad? ¿Por qué es el varón el que da la seguridad? Si las mujeres realizan tantos trabajos que generan reproducción económica o más que los propios siervos varones, pues porque quien establece el contrato de vasallaje es siempre un varón, tanto por parte de la aristocracia como por parte de la servidumbre. ¿Sí? ¿Me explico? Es decir, es el varón el que pacta con el señor en nombre de su familia, de su núcleo. ¿Sí me explico? Sí. Aunque el tipo de labor que se desempeña, la labor económica, es una labor que es muy diferente. Sí establece una división sexual del trabajo, pero no es una división sexual del trabajo como la que se establece bajo el régimen de la economía de mercado, que va a variar totalmente. Entonces, si tú tienes la relación de vasallaje, el contrato entre dos varones, ¿no? El señor y el siervo. Entonces, en el contrato de matrimonio, la mujer debe a su señor, es decir, a su marido, lealtad, obediencia y el producto de su trabajo. ¿Me explico? Que no solamente es trapear, sino es sembrar, cosechar, cuidar a los animales, matarlos, ¿cómo se dice? Producir los alimentos, hacer mantequilla, queso, recoger los huevos, limpiarlos, trasquilar, todo el trabajo que se hace en el campo está dividido, y eso cambia de región en región y de época en época. Los hombres hacen una parte del trabajo, las mujeres otras, pero no quiere decir que el trabajo que ellas desempeñan sea como el trabajo doméstico que nosotros tenemos en la cabeza. Ese trabajo doméstico que tenemos en la cabeza es el primero en la historia que se disocia de la economía. El trabajo capitalista que forja el capitalismo es el primero en la historia de la humanidad, en el que tenemos esta figura del ama de casa. ¿Por qué? Porque por primera vez en la historia se disocia a las mujeres del trabajo económico que produce bienes económicos. Entonces, digamos, una pareja aristocrática, allí el tema es muy distinto. La obediencia sí la tiene la mujer hacia su señor, indudablemente, a cambio de nuevo de seguridad, pero en este caso la seguridad
¿qué tipo de seguridad es? ¿Es una seguridad de protección física, de protección pecuniaria, de voy a garantizar la prosperidad de los bienes, voy a garantizar la herencia, voy a garantizar tal cual? Porque la mujer aristócrata no mueve un dedo, o sea, allí no hay trabajo que se intercambie. Lo que sí hay es lealtad, fidelidad, eso es básico para la aristocracia, fidelidad y obediencia, desde luego, ¿no? O sea, tu señor tiene el sentido de tu amo. Pero lo interesante aquí es que a partir del siglo XVII, sino es que desde un poco antes, en el imaginario, la figura del matrimonio burgués, que es la del proveedor versus el ama de casa, se va a instalar con mucha fuerza, aún entre personas que no forman parte de ese círculo social. ¿Sí? Es decir, las mujeres en la sociedad mexicana del DF del siglo XXI seguimos pensándonos a nosotras como amas de casa, aunque no lo seamos. ¿Me explico? Es un tema de... El imaginario siempre es más poderoso. Cuando un imaginario se torna hegemónico, es más poderoso en la construcción de la identidad que la propia práctica. Por eso este tema del marxismo estaba muy equivocado, que decía, es que se toma conciencia en la medida en que la práctica social cambia. No es cierto. El imaginario siempre domina sobre la práctica. Sí. Aunque hagas, tu práctica tenga un sentido, lo que piensas sobre ella es más poderoso, es impresionante. Y entonces esta idea del matrimonio burgués va a ir teniendo un enorme poder imaginario. Y no importa el sector social, no importa cuánto trabajo desempeñen las mujeres, no importa si son ellas el sustento de su propia casa y, por ejemplo, tienen un esposo que no aporta económicamente al hogar, él sigue siendo el jefe de familia para el imaginario. Sí, o sea, tenemos ahí, lo que vamos a tener es la figura como figura de manera muy importante. Entonces, hay una idea acerca de que las mujeres tienen la capacidad para hacer trabajo doméstico, en este sentido nuevo, en el sentido de que el trabajo ya no implica una reproducción económica, sino solo una reproducción simbólica. Y los hombres, en cambio, no tienen esa capacidad. No, por supuesto que no. Es decir, el trabajo doméstico se entiende como algo tan intrascendente que hasta una mujer lo puede hacer. ¿Sí me explico? Sí. Ahora, ciertamente ya en el siglo XVIII vamos a encontrar que la esencialización de la que vamos a empezar a hablar ahora va a ir tomando cuerpo tan poderosamente que sí se va a entender como una segunda piel de las mujeres. Y ya en el siglo XIX está claramente caracterizada la idea de que las mujeres sabemos prácticamente desde que damos la primera bocanada de aire, ¿no? Coser, hacer pasteles, ¿verdad? Porque está asociada con nuestra capacidad de ser madres. Entonces todo eso nos viene por naturaleza, ¿no? Nuestra esencia es la de la reproducción, se asocia a la casa con la matriz, en fin, se van a dar toda una serie de figuraciones de esta naturaleza en el siglo XIX, pero aquí en el XVII todavía tenemos algo así como que las mujeres son tan torpes, tan tontas, tan básicas, que pues hay que dejarles las tareas más simples. Por el contrario, las labores que desarrolla el hombre burgués son tan importantes, requieren tanta especialización, tanto juicio, que solamente un hombre las puede desempeñar, no las puede desempeñar una mujer. Claro. Entonces, más bien tiene que ver con cuál es el sexo más excelente y cuál es el menos excelente, no tanto con características específicas de cada uno, pero de que hay división sexual del trabajo, sin duda. Los naturalistas están defendiendo, por decirlo así, el estado de las cosas, pero al mismo tiempo... ¿Con respecto a las mujeres, dicen? Con respecto a la posición que les toca ocupar a las mujeres,
Pero al mismo tiempo no es la realidad, porque supongo que había muchas mujeres que no se casaban, que no que eran pedidas, ¿no? Pero ellas no existen para este razonamiento. Exacto. Sí, ahora vamos a hablar en eso. Es que exacto, un poco sobre lo que dice Cecilia. O sea, el contrato del matrimonio es entre dos. O sea, cuando tú hablas de un contrato social es de los individuos con el gobierno, ¿no? Ajá. Pero hablar de matrimonio es entre dos. Entonces, porque hay una subordinación general de todo. O sea, como si se llega a justificar o argumentar en algún momento eso. O si las feministas, bueno, esas mujeres. Las que no están casadas, ¿por qué? Claro, o sea, el tema allí es ese, ¿no? Al parecer aquí lo que hace, por ejemplo, Hobbes o Locke o Spinoza en algún momento también, es decir, bueno, sí, las mujeres están subordinadas por contrato porque es muy conveniente para ellas, igual que es conveniente para la familia, es conveniente para la sociedad, etcétera. Pero, claro, entre dos, pero es una figura institucionalizada socialmente, donde se dice todas las mujeres, en la medida en que se casan, ¿verdad?, terminan estando sometidas ¿a qué figura? A la de su marido. Efectivamente, una de las primeras cosas que va a hacer la crítica feminista es decir, bueno, sí señores, pero es que las mujeres no están, en primer lugar, solamente sometidas a su marido. Y en segundo lugar, todas las mujeres que no tienen marido tendrían entonces un estatus de libertad social que no tienen. Eso es lo primero que va a indicar la crítica feminista, ¿no? Por ejemplo, se dice, uno de los temas que más fuerza va a ir adquiriendo en el siglo XVIII va a ser muy importante esta idea. Lo cierto, va a decir la crítica feminista, es que las mujeres están tuteladas siempre, en primer lugar por su padre. Si se casan, pasan a estar tuteladas por su marido. Si enviudan, van a estar tuteladas por su hijo. Entonces, ¿cuál es el contrato, por ejemplo, que prevalece en este último caso? Porque en el primer caso se puede entender que en la minoría de edad va a haber una tutela siempre de madres y padres sobre sus hijas e hijos. ¿Por qué? Pues porque no han alcanzado el pleno uso de su razón, pero en cuanto lo alcanzan, se liberan. Entonces, ¿qué pasa primero con aquellas mujeres que no se casan y que siguen estando bajo la tutela de su tutor justamente, ¿no? Su padre en ausencia de no sé, su abuelo, su tío, su hermano, su padrastro, Y luego, si suponemos que una mujer se casa y luego enviuda, esta no se libera, aunque ciertamente es el estatus menos difícil para una mujer en la Europa de la época, el de viuda. Pero de todas maneras pasa su tutela a manos de un hijo varón si lo tiene, y si no, de otro varón de su familia. Eso quiere decir que no está operando realmente la ley del pacto, ¿no? ¿Cuál sería el principio que justificase esto? A esta pregunta que se hizo reiteradamente, nunca encontramos que se le diera una respuesta. Incluso a mí me llama mucho la atención el hecho de que todavía hoy, si ustedes se dan un poco a la tarea de preguntarle a alguna colega o algún colega que no haya trabajado temas de feminismo, pues en la facultad de filosofía o en ciencias políticas o en derecho, ¿no? Oye, pues este asunto de la subordinación de las mujeres, van a sacar el tema del matrimonio. Norberto Bobbio, por ejemplo, el famoso filósofo político italiano, en algún momento que habla, dice, sí, porque claro, como las mujeres han estado sometidas por medio del matrimonio, pues es que no es por medio del matrimonio, es por medio de un convenio social que además genera un tipo de subordinación que no se limita a estar en el ámbito de lo doméstico. No está limitada al ámbito de lo doméstico. ¿Por qué? Porque hay prohibiciones expresas para que las mujeres estudien. Hay prohibiciones que hacen que no puedan obtener un salario igual al que gana un hombre
en la misma circunstancia. Tenemos en la época, por ejemplo, ¿hay mujeres asalariadas? Claro que sí. La gran mayoría de las mujeres en el siglo XVII, ¿qué hacen? Trabajan en el campo. Luego, el círculo que le sigue, trabajan en las ciudades. ¿Cómo qué? Como prostitutas, como sirvientas, como comerciantes, como obreras, como artesanas, como en los sectores de servicios, barriendo las calles, juntando la basura, pero también en la industria, desde luego. Es más, trabajan muchísimo en la industria. ¿Por qué? Porque se les paga menos. Entonces, esta idea de que las mujeres, el feminismo existe porque por primera vez el capitalismo sacó a las mujeres al trabajo, es totalmente falsa. No, está en contra de todas las pruebas históricas. Es exactamente lo contrario, como dijimos hace rato. No es el capitalismo el que saca a las mujeres a trabajar, ¿no? El capitalismo es el que mete a muchas mujeres a su casa, porque disocia el trabajo de la casa por primera vez en la historia. Porque la unidad doméstica es la unidad de trabajo en todas las sociedades no capitalistas. Y las mujeres son las que más trabajan en todas las sociedades no capitalistas, las que más trabajan en trabajo productivo en todas las sociedades no capitalistas. ¿Por qué? Pues por el solo hecho de que las mujeres siempre realizan en toda sociedad los trabajos que tienen menos prestigio y que son menos deseados. Y esos son siempre los más pesados, los más demandantes, por ejemplo, de fuerza física, ¿no? Otro mito interesante respecto a las mujeres y el trabajo es que como las mujeres somos delicadas, no hacemos trabajos que requieran un gran desgaste físico. Bueno, esta es una mentalidad que se impuso a partir del siglo XIX, porque lo cierto es exactamente lo contrario. Ustedes vayan al campo mexicano hoy en día, díganme, todavía hoy, entre las mujeres indígenas, hombres y mujeres indígenas, ¿quiénes realizan los trabajos más demandantes en términos de fuerza física? Pues son las mujeres, son las que cargan leña, las que cargan agua, las que acarrean, las que hay que llevar piedra y a pie, ¿no? Yo siempre cuento, porque me llamó mucho la atención, el caso de un colega que estuvo en Chiapas por cualquier razón, no importa, y entonces estaba dentro de una comunidad indígena, no estoy segura de cuál, pero pues pudo haber sido realmente cualquiera, y le tocó presenciar cómo había un marido y una mujer. El señor estaba adelante caminando montado en un burro y atrás la señora cargando la leña, y entonces este colega, pues con su mentalidad romántica decimonónica, dijo, ¿cómo la dama está cargando leña, verdad? Y el hombre subido en el burro. Entonces llegó y le preguntó, oiga señor, disculpe, pero ¿por qué la señora no va en burro? Y la respuesta tiene que ver con esto. Le dijo, pues porque ella no tiene burro. El único que tiene propiedades aquí soy yo, entre otras el burro. Entonces, pues no, el día que ella tenga burro, que no será nunca, entonces quizás se prepara el burro con la leña, ¿verdad? Pero no era el burro si quiere que cargara la leña, sino la señora en la espalda. Entonces, quiero decir, el problema es que nuestro imaginario nos constriñe tanto respecto de cuáles son los papeles que pensamos que históricamente hemos desempeñado hombres y mujeres respecto del trabajo, por ejemplo, que no nos imaginamos cuál es el escenario, ¿no? en contextos distintos del nuestro. Y entonces, claro, ¿qué dice la crítica feminista con respecto de esto? Dice, ¿no?, hay un constreñimiento social que hace que las mujeres no estén subordinadas, como decía Galia, serializadamente, ¿no? Solo serializadas de uno a uno. Ciertamente, su jefe inmediato, por decirlo de alguna manera, es su marido, si lo tiene. Pero además, hay normas sociales que impiden la libertad de las mujeres. ¿Qué vamos a hacer con estas normas? Si realmente somos iguales por naturaleza, entonces la norma social que debe liberar a los varones, que debe liberar
a todos los varones en el sentido de que cualquier varón con independencia de su nacimiento pueda alcanzar una posición política, pueda llegar a votar, que haya comicios para elegir gobiernos, etcétera. O sea, todas estas propuestas liberadoras, si están bien para los varones, tienen que estar bien para las mujeres. Y tienen que estar bien también para varones, por ejemplo, del África, de América, es bien sabido y se ha criticado mucho que John Locke, que es el campeón de la filosofía liberal, pues tenía acciones en barcos de esclavos, ¿no? Entonces, dices, ¿cómo se puede hacer compatible una cosa con otra, ¿no? ¿Cómo puedes tener tanta claridad en estas ideas? Pues es aquí donde entran las ideologías, ¿verdad? Sí, todos los hombres son iguales, pero habemos unos más iguales que otros, decía por ahí. Y la crítica feminista muestra esto también. Es muy interesante el ver cómo las proclamas feministas muy pronto empezaron a mostrar, por ejemplo, en Francia, que tenía una importante población negra, no tan importante como ahora, digamos, pero que había una población negra que venía de las colonias, etcétera. Y donde también, bueno, pues en las propias colonias la población negra estaba en condiciones de esclavitud, las y los feministas tenían como foco de ataque pues el tema también de la desigualdad de las personas negras y las personas indias en América. Pero bueno, pues esto no, desde luego no era contemplado así por las mentes canónicas. ¿Qué fue lo que ocurrió con el pensamiento con el pensamiento dominante a partir de este tipo de críticas? Pues lo que hizo el pensamiento dominante, entonces, más que contestarlas directamente en el siglo XVIII, fue empezar a generar toda una amplísima literatura para indicar que como las mujeres de manera sustantiva carecen de tales capacidades y en cambio tienen estas otras, no puede reconocérseles a ellas la cualidad racional en la misma medida que a los varones. Y es en virtud de esto que deben seguir estando subordinadas a nivel de la sociedad. Entonces, ¿qué es pues la respuesta antifeminista? Los individuos son libres porque son racionales. Recuerdan que teníamos este ecuación, ¿no? Son libres porque la razón implica una capacidad de discernimiento moral y cognitivo que garantiza la posibilidad de elegir cada persona su propia vida, su propio proyecto de vida, de utilizar su propia norma. Entonces, la condición de libertad la da la condición de racionalidad, ¿sí? Y habíamos dicho que esta condición de racionalidad es puramente formal. Era puramente formal, estaba planteada como una mera capacidad, una potencia que puede o no ser desarrollada, ¿no? Como yo tengo la posibilidad de nadar, no hay nada que haga que no pueda nadar, pero puede ser que nunca nade en mi vida. Yo les juro que tengo músculos abdominales, pero como nunca los uso, pues nunca se desarrollarán, tristemente.
Entonces, pero aquí está la capacidad, ¿sí? Bien, lo que empieza, ante eso la respuesta del feminismo es: si todos los individuos son libres porque son racionales, entonces las mujeres, como habíamos visto con Poulain, ¿no? Por ejemplo, dice: el entendimiento no tiene sexo. El cuerpo sí, pero el entendimiento, el raciocinio no. En consecuencia, no importa cómo sean los cuerpos, las capacidades racionales están presentes en toda persona, y eso hace que debamos reconocer la libertad en las mujeres. Y es por eso que Poulain hace toda esta, pues a mí me parece muy divertida, exploración acerca de las distintas posiciones sociales que están negadas a las mujeres, y a partir de esa exploración él va demostrando cómo ninguna posición social tendría por qué estar prohibida a las mujeres, ninguna. Ellas pueden ser jueces, pueden ser soldados, pueden ser políticas, pueden ser parlamentarias, pueden ser lo que sea. ¿Por qué? Porque su entendimiento es como el de cualquiera. Pero lo que empiezan a contestar aquí es: la razón es una cualidad masculina y la sensibilidad es una cualidad femenina. Quedó mucha mi frase, pero entiendan que la flojera es un buen pretexto para escribir mal. Sí, ¿qué es lo que hace esta operación? ¿Qué es lo que hace el pensamiento antifeminista cuando empieza a generar toda una literatura indicando a través de muchos mecanismos, como son primero la sorna, el ridículo? Habíamos puesto el ejemplo de Molière la vez pasada, ¿no? Las mujeres sabias. Todo lo que hacemos es ridiculizar a toda mujer que sea científica, que sepa de matemáticas, que sepa de astronomía, que sepa de... La ridiculizamos. Bueno, nadie quiere ser considerada ridícula, ¿no? Es una buena arma. La ridiculización, la mofa, el escarnio. Pero luego también la pedagogía fue otra arma muy utilizada para empezar a difundir esta idea que empieza a esencializar. Digo, no es que lo empiece, siempre se han atribuido distintas características a los miembros de los dos géneros, pero que empieza a reforzar esta distinción en particular, la de la razón y la de la sensibilidad, en un sentido que claramente va a contrapelo de lo que propone el canon universalista, porque lo que hace aquí la idea de oponer la razón como una cualidad que solamente es propia de una particularidad dentro del género humano, es justamente sustantivarla. La que era una característica formal. Perdón, sí. Esto surge a raíz de que se derrumba el contrato matrimonial como argumento para la desigualdad no natural sino moral.
¿Es una época posterior, digamos, o es...? No, es la misma época, digamos que no hay tanto así como viene un argumento que pone en entredicho el tema del contrato como mecanismo de subordinación y entonces la respuesta es esta. No, pensemos que es una época de enorme debate que se da justamente al interior de los salones. Entonces, lo que podemos ver es el surgimiento de diversas voces críticas feministas. El tema del matrimonio es uno de los temas críticos. Otro tema es el tema de cómo negarle socialmente a las mujeres la capacidad de elegir lo que ellas quieren ser, la capacidad de educarse en los mismos términos que los varones. Sí, estamos diciendo que todo mundo tiene derecho de la libertad en tanto que es individuo. Es otro de los temas críticos, quizá el nodal, ¿sí? Otro de los temas críticos fundamentales es cómo podemos justificar si estamos pidiendo la libertad para todos los varones, que todas las mujeres deban ser esclavas, deban estar sometidas en casa y fuera de casa. ¿Me explico? O sea, son los temas críticos que están, digamos, debatiéndose en este libro, en este panfleto, en este edicto, en esta discusión, y las respuestas o las reacciones que a través de literatura, por ejemplo, de la educación de la época, ¿sí? Los manuales para educar a las señoritas, a través de el tratado fulanito que publicó este señor, a través de esta sentencia en este debate. ¿Me explico? O sea, estamos aquí, digamos, esquematizando muchísimo algo que se produjo a lo largo de muchísimos años y de maneras, pues así, contrapunteadas, fragmentarias. Sí, sí, son los distintos debates que surgen y los distintos argumentos que van saliendo. Exactamente, o sea, si quisiéramos sistematizar la reacción que hubo frente a la crítica feminista, yo elegiría algunos temas, sobre todo en virtud de los intereses que tenemos acá sobre el tema de la identidad. Entonces, este tema de comenzar a poner énfasis en la idea de que las mujeres no pueden ser libres socialmente, porque no son racionales, ¿sí? Es el tema más importante en ese sentido. Y ahí yo solo quería hacer un comentario con esta característica de la sensibilidad, porque también tuvo que, o sea, fue un forcejeo discursivo, porque según, no sé, nos puedes explicar más, pero la sensibilidad también previamente era una característica considerada masculina, ¿no? Con la teoría de los sentimientos morales y todo eso. Y luego se hace el paso como de ya no la queremos y se las dejamos o sea, no, como hubo también ahí un deslinde de una característica que no es que siempre se haya considerado. Incluso en el desarrollo de las artes, me imagino que todo el tema de la sensibilidad era un componente masculino importante, ¿no? Claro, sin duda, sí. Sí, yo creo que la propia idea de sensibilidad va cambiando de significado, ¿no? Aquí estamos en el siglo XVII, pero pensemos que ya para el siglo XIX, por ejemplo, cuando ha habido una incursión sin precedentes de las mujeres en las artes, ¿no? Lo que va a empezar a decir el discurso patriarcal es justamente, bueno, claro, es que las mujeres están más capacitadas para las cualidades sensibles, mientras que los varones estamos más capacitados para las cualidades racionales, porque estamos viviendo ya en siglos que a partir del XVII fueron hijos de la razón. Entonces, en la medida en que el concepto de razón va calando en el imaginario como el prestigioso, el prestigio viene dado de la ciencia, viene dado de la sobriedad, viene dado de la civilidad, viene dado por toda esta serie de características. La sensibilidad es una cualidad que va a empezar a ser
pues no solo atrás, sino vamos a verlo un poco despectivamente, ¿no? Entonces, la sensibilidad moral va a ceder su paso a la razón como componente básico tanto para el desciframiento de la verdad como para el desciframiento del bien. O sea, las cualidades morales se van a concentrar también en la razón. Ya no va a tener que ver con una sensibilidad. Esta se reserva a las mujeres, por eso es que habíamos ya adelantado que también en el siglo XIX se va a decir, es que las mujeres son superiores a nosotros, ¿en qué términos? En términos morales, pero en términos de esta moralidad de segunda categoría, ¿sí? De esta sensibilidad, de la virtuosidad, pero también de la compasión, de la abnegación, de la limosna, del trabajo por los demás. En el 18 hay un texto muy revelador de Kant que se llama, no me acuerdo el nombre exacto, pero es algo así como Tratado sobre lo bello y lo sublime. Y entonces, justamente Kant lo que va a decir es, claro, es que ahora nosotros vemos que es necesario identificar con toda claridad que hay grados en la moralidad y en la belleza. Entonces, generalmente decimos que el de las mujeres es el sexo bello. Sí, ellas pueden ser un sexo bello, pero nunca llegarán a lo sublime. Lo sublime corresponde a los varones, porque lo sublime es el nivel de la estética, así como existe también el nivel de la ética y el de la verdad, que indica la máxima expresión de la belleza, no esa belleza terrenal, simplona, inmediata, sino la belleza llevada a sus máximos niveles de plenitud, como son aquellos que se expresan en el arte, en la pintura, en la escultura, en la arquitectura. Todas esas son grandes creaciones, en la música desde luego, ¿no? Esas son creaciones masculinas. Ahí tenemos, esa es la belleza verdadera, la que alcanza los máximos niveles de expresión. Las mujeres pues harán una carpetita y estará mona, pero nunca será sublime. Ellas mismas, pues mira qué mujer tan guapa, pues sí, es bella, pero la belleza se queda en un nivel totalmente ramplón. Esa es la expresión de la sensibilidad, ¿no? ¿Y por qué va siendo desplazada la sensibilidad de un ámbito de prelación en la consideración social? Pues porque la razón va a ir ganando terreno. Piensen ustedes que la sensibilidad es una cualidad que está muy a tono con el ancien régime, ¿no? En el antiguo régimen todo es sensibilidad, todo es belleza, el detalle, la decoración, el vestido, la sensibilidad, estos son valores muy aristocráticos los de la sensibilidad. En cambio los valores burgueses están precedidos por lo contrario. Por eso van a acusar, por ejemplo, Rousseau va a acusar a la aristocracia de ser afeminada, porque se la pasa justamente valorando todas estas cursilerías, ¿sí? Todas estas cosas que a lo único que llaman es al disfraz, a lo no auténtico, al artificio, pensemos incluso en la moda, todo eran las pelucas, las máscaras, los lunares, las pintadas de blanco, los antifaces, ¿no? Entonces, la mentalidad burguesa se revuelve en contra de ello. ¿Y qué oponen? Oponen un gusto de la sobriedad, de la autenticidad, de la falta de disfraz, ¿sí? Todos esos son valores masculinos y que se van a ir convirtiendo progresivamente en masculinos. ¿Por qué? Porque van a ser los más prestigiosos. Sí, a ver, todo este sistema simbólico que conocemos actualmente, que varía en función de tiempos, pero que actualmente ubica lo femenino y lo masculino en esta pareja de razón, emoción y una serie de cosas más, ¿no? que
están vinculadas con estos dos conceptos, se va construyendo a partir de toda la época ilustrada. Y si es así, ¿qué sistema simbólico funcionaba antes? O sea, ¿cuáles eran las parejas simbólicas? Me imagino que una muy fuerte sería naturaleza, pero no sé si cultura, porque no sé si existía ese tipo de... ¿Qué pasaba antes con el sistema simbólico? Antes supongo que quieres decir justamente en la propia Europa aristócrata feudal. Pues mira, realmente desde hay diferencias en la Edad Media, pero no grandes diferencias, ¿no? Pero la mentalidad aristocrática es justamente la mentalidad de la excepción. La excepcionalidad es lo que rige, a diferencia de lo que será la mentalidad burguesa, donde no es la excepción sino la regla lo que rige. Entonces, en la excepcionalidad, en el valorar la excepcionalidad, entra todo lo que justamente es grandioso, diferente, portentoso, virtuoso. ¿Qué es lo que funciona básicamente como, bueno, vamos a hacer aquí un espacio para este paréntesis, ¿no? Lo que funciona como código de representación social de lo que es más valorado y menos valorado, justamente es aquello que se distingue por la virtud y la ausencia de virtud. ¿De qué hablamos cuando hablamos de virtud? Hablamos de virtud básicamente, ¿de dónde viene el término virtud? Viene de vivir. Ajá, el vir es el hombre, el varón, exactamente. El vir es el hombre. La virtud se juega en varios niveles, porque luego va a tener en el medioevo también un componente cristiano, pero digamos, ¿de dónde se nutre en principio? De las cualidades grecolatinas. ¿Qué es lo virtuoso? El valor, o sea, la valentía, para que no nos confundamos. La valentía, ¿cómo se llama esto? Ajá, ¿cómo? Bueno, el de Platón era el bien, la belleza y la verdad, ¿no? Y la verdad. Sí, esas son las que combinan la idea de la virtud, pero estoy aquí, bueno, ahora recuerdo cómo será el nombre, pero digamos la fuerza, la valentía, la fuerza, ay, qué horror. Ahorita me voy a contar cómo se denomina esto. La valentía, la fuerza, el arrojo, ay, es que vean qué difícil palabra, que son características muy relacionadas con, como guerreras, como bélicas. Efectivamente, son características bélicas y que en el mundo grecolatino estaban presentes en la guerra, pero también en la política, porque aunque no pelearas en la política con las armas, peleabas con el discurso, y entonces tenías que ser valiente, confrontar, hablar de frente, con la publicidad. Y el tema del debate público también tiene una característica masculina, ¿no? La veracidad, ¿no? La veracidad, muy bien. Porque eran los veraces, ¿no? Eran los veraces antes de que hubiera el derecho. Exactamente. Eran los veraces porque era su palabra. Exactamente, así es. Y eso deriva también en un cierto código de honor muy especial, el código de vasallaje, etcétera, derivan del honor. Ahora, quería poner aquí arriba el tema de lo público, que es muy importante en el mundo grecolatino, no tanto en el mundo medieval, pero que va a ser recuperado luego en el mundo burgués. Lo pongo aquí porque, al igual que el término de virtud, alude la propia etimología a los varones, porque
Público quiere decir el que tiene pubis, viene de pubis. El pubis es el del varón, o sea, quien tiene pene. ¿Y quién participa en el público? Quien puede rendir testimonio. Es el que tiene testículos. O sea, toda la idea de la participación en lo público se refiere necesariamente a los varones. Lo cual, pues es muy distinto. Entonces, es muy gráfico, muy gráfico. ¿No ven que hay esto? No sé si sea mito o no, pero cuando yo veía estos temas me recordaba esta ceremonia que se decía que a partir de la supuesta existencia de la papisa Juana se tenía que seguir cuando se iba a... ¿Tú te sabes bien cómo es ese tema? Con los papas, ¿no? Para elegir a un papa. Pues que se sentaban en una silla con un hueco aquí, pues, y alguien se metía por debajo para ver que tuviera pene. Para que no fuera a engañarnos una mujer otra vez. Para que no fuera a hacer que otra vez una mujer. En los Borgias. Entonces, claro, lo que tenemos acá con lo femenino, pues la ausencia de todas estas características que por naturaleza no tienen, porque no tienen miembro viril. Entonces las mujeres no son valientes, son cobardes, son débiles, son miedosas, mentirosas. Por falta de mano. Y no tienen palabra, carecen de palabra. ¿Sí? Claro, o sea, las mujeres no tenemos palabra, no sentamos un legado, no, o sea, si yo te digo palabra de mujer, o sea, te mueres de la risa, ¿no? Pues eso qué es. Palabra de mujer es falsa. Es una telenovela. Entonces, ¿quiénes son las mujeres? Aroma con mujer. ¿Cuál es el ideal cuál es la mujer ideal, digamos? La mujer simple y llana está reconocida así. Ahora, ¿cuál es la mujer ideal, la buena? Pues es la princesa. Y la princesa que es virtuosa, en este caso, ¿qué quiere decir que sea virtuosa? Que defiende, que es virgen. Su honor radica allí también. O sea, las cualidades masculinas que puede poseer la princesa, que es la mujer ideal en el medioevo, son reconfiguradas a partir de características cristianas, que son justamente la castidad, por la que puede luchar incluso con su vida, ¿no? ¿Quiénes son las mártires cristianas hoy? Pues son justamente las que lucharon casi siempre por preservar su virginidad, o a la que si violaron, pues entonces se matan, ¿no? Porque ¿cómo puedo eso? Etcétera. Entonces es el honor, la virtud, etcétera, al feminizarse se relaciona con las virtudes ya no grecolatinas, sino cristianas. Se guardan en ese sentido como las del pudor, y además una princesa tiene que ser hermosa ante todo, tiene que tener la cualidad de la belleza como rasgo distintivo, tiene que ser extraordinariamente delicada, o sea, le tiene que molestar todo, porque si está muy cómoda, eso significa que no es una princesa. El viejo cuento de la princesa y el guisante es muy claro, todo el mundo lo conoce, ¿no? Sí, o sea, hay 28 colchones, pero la pobre mujer no pudo dormir porque había un chícharo debajo de los 28 colchones. Esa es una verdadera princesa, ¿no? No las nacas que no dormimos hasta el piso de piedra, ¿no? Esas tenemos que claramente no somos. Sería como en contraposición de esa representación de la mujer ideal, una princesa que se construye, la de la bruja, que es fea y es mentirosa y es vieja, exactamente, mala, ¿no? Exactamente, sí. Sola. Ajá, sí, así es. O tiene pacto con el demonio, porque también la bruja es lujuriosa y entonces tiene relaciones sexuales con los demonios, con los súcubos. Hay tantos mitos ahí, pero bueno, no me dispersaré con eso.
las fábricas estas donde encerraban a las mujeres, una de ellas fue el famoso caso de la fábrica en los Estados Unidos, en Chicago, que se incendió y mató a no sé cuántas trabajadoras, no podían salir porque estaban encerradas, como las costureras aquí en el 85. ¿Por qué se morían? Pues porque no las dejaban salir, ¿no? Pero lo que tenemos ahí es que sus contrapartes masculinos, en el siglo XIX, justamente una de las cosas que denuncia a Susan Anthony es esa, cómo todos los sindicatos masculinos están en contra de la sindicalización de sus pares mujeres, ¿no? Y acusándolas de que ellas abaratan el trabajo, cosa que es cierta. O sea, ellas abaratan el trabajo porque trabajan por mucho menos paga. Entonces, bueno, es una bronca. Y entonces, para volver al tema perdón, Galia, ¿tú querías comentar algo? No, nada, es nada más, o sea, más o menos, ¿en qué siglo? ¿Es en el 17 que surge, o sea, esta separación de casa y economía? Desde antes, nena, desde antes, pero es una aparición paulatina. O sea, si tú estás en una ciudad, generalmente vas a tener que una parte importante de las casas de la ciudad no van a ser unidades económicas. ¿Cuáles? Sobre todo las que son casas de personas que se dedican al funcionariado, a la organización, a la administración, y quienes se dedican al comercio y a los servicios. No son unidades productivas, pero de quienes se dedican a la artesanía sí, porque la casa del artesano es el taller al mismo tiempo, y toda la familia trabaja en el taller, entonces son unidades de producción económica. Entonces, pues prácticamente desde que en todas las ciudades, o sea, tú vas a ver este fenómeno. A nivel masivo, pues ya lo vamos a ver desde el siglo XVII, ¿no? Claramente. Sí. Masivo, claro que las masas que nos podemos imaginar nosotros, pues no son las masas que había entonces, ¿no? Masitas. Entonces, bueno, el tema es que se da esta escisión, y esta escisión crea la figura del ama de casa. Entonces, ¿por qué esa figura que únicamente toca a un número muy, muy pequeño de la población de la época se convierte en parte fundamental de nuestro imaginario, de nuestras identidades? Pues porque eso pasa con todas las formas, las cosmovisiones hegemónicas. Las clases dominantes o los sectores dominantes o las personas dominantes, todo el mundo se imagina como ese modelo hegemónico, que además es el que se reproduce a través, pues, de todos los vehículos que tiene a su alcance, ¿no? A través de toda la producción cultural, de la literatura, de la escuela, de todo eso, porque claro, pues este es un sector social que piensa que es el modelo de la humanidad. Bueno, pero y además es el que tiene el acceso a la producción cultural, es decir, que va a hacer las producciones culturales. No creo que se ponga a pensar como mirando los demás. No, para nada. O sea, tenemos justamente el caso de la pregunta que empezaba a hacer Berta, ¿no? Que sobre el tema del matrimonio, ahí al inicio de la sesión. Claro, Locke, cuando habla del matrimonio, pues está hablando de esta casa, está hablando de un ama de casa. Nosotros creemos que está pensando en cómo son las demás, pues claro que no, ni se les ocurre ni les interesa, ¿no? Entonces es por eso, pues se vuelve la forma en la que nos imaginamos que somos. Sí. De modo tal que si tú no eres como eso, tú eres quien está mal, ¿no? Y además esto que planteas tú, Orte, que son los que producen, digamos, las prácticas culturales, pero además me imagino que también son quienes empiezan a generar las formas masivas de comunicación, ¿no? Y entonces empiezan a transmitir de una manera masiva, ¿no? Me imagino a raíz de lo que habla Nancy Armstrong, es de la producción de la novela, de las novelas, pero de las novelas que se van a vender mucho, que va a leer mucha gente.
Sí, pero se proyectan a sí mismos como el modelo. Y así lo compramos las demás personas, ¿no? Yo iba a decir algo antes de que me digan todos, pero ya se me olvidó. Bueno, entonces, digamos que continuando con la idea que teníamos aquí. Iba a poner un ejemplo acerca de cómo funciona esto, que es muy interesante. A mí me pasó en varias ocasiones, ya os he tenido esos testimonios de manera directa en varias ocasiones, pero ustedes pregúntenle a cualquier mujer campesina, señora, bueno, pues mire, quisiera preguntar usted, que me contara usted, ¿cómo es su trabajo? ¿Usted en qué trabaja? No, yo no trabajo. Digo, se paran antes que nadie y se acuestan después que nadie, no dejan de trabajar en todo el día. ¿Qué es lo que genera este imaginario? Una disociación entre la idea de mujer y la idea de trabajo. Porque la última cosa que quería comentar respecto de esto es que esta disociación se produce también porque la sociedad capitalista es la única en la que la noción de trabajo se prestigia. Sí. Claro. Para la sociedad, en particular para el protestantismo es muy claro, ¿no? Las sociedades protestantes son muy claras. El trabajo es prestigioso. Es prestigioso trabajar, es bueno, está bien visto. Y por eso es que disociamos a las mujeres de él, porque incluso el trabajo que no está relacionado con la economía, más que de manera indirecta, que se hace dentro de la casa, se considera un no trabajo. Sí. O sea, el trabajo doméstico no está concebido como trabajo, por eso igual tú llegas con, pongamos una ama de casa de clase media baja, y le dices, señora, buenos días, ¿usted me puede decir en qué trabaja? No, yo no trabajo. O me dedico al hogar, que es un eufemismo para decir no hago nada. Entonces es una cosa interesante, ¿no? Cómo funciona. Porque claro, la idea de prestigio es la idea del trabajador. ¿Quién es el hombre? El trabajador y el ciudadano. Y además de el ganar pan, o sea, el que provee, porque además Exacto. ahí hay un orgullo de una mujer de sentir que tiene uno que le provee. Claro, Yo claro. no tengo un mantenido, tengo uno que me da. Que me da, claro. Sí, porque el otro es una figura espantosa, ¿no? Porque ambos están haciendo cosas que son diferentes de las que se espera de ellos, ¿no? Sí, exactamente. Yo, ya es la última anécdota, pero es que esta de veras se me quedó. En mi muy lejana juventud, una vez hice un trabajo como de campo en una colonia de clase popular, el Rosario, y entonces pues íbamos de casa en casa y le preguntábamos de qué se dedicaba la señora y el señor y tal cosa, entonces, pero pues íbamos el domingo, ¿no? Para que estuvieran allí. Entonces una señora en particular me llamó mucho la atención porque me abre y se oía, ya saben, la tele con el, no sé si el box o el fútbol a todo volumen, y el señor tirado, pero tirado, con varias chelas de consumir, o sea, hagan de cuenta que era caricatura de Homero Simpson. Ajá, exactamente. Era tan caricaturesco que decías, no es posible, este es un montaje. Y entonces la señora era una de esas que me decía que ella no hacía nada. Y luego me fui enterando de que el que de veras no hacía nada era el señor, porque estaba desempleado, porque ella me decía, mi marido es mecánico, no me acuerdo. Mi marido es mecánico, muy bien. Y entonces, ¿a qué hora sale su marido? ¿Cuántas horas trabaja? Bueno, ahorita está desempleado. Ok. ¿Y cuánto tiene desempleado? 5 años. Y entonces usted, oiga, bueno, es que yo lo ayudo, porque yo vendo unos dulcecitos y luego el agua ajeno y luego cosas. Era impresionante, pero lo que dice Hortensia es totalmente cierto. ¿Cómo voy a reconocer que yo no tengo proveedor, no? Claro. Es muy fuerte. Porque de veras no reconozco mi propia experiencia, o lo que pasa es que mi experiencia está mal, o sea, no me ajusté al ideal que es lo que debería de ser. La dificultad para ponerse en otro lugar, ¿no? Es que una amiga que trabajó en el censo decía lo mismo, de mujeres que eran las que llevaban la casa y les preguntaban, ¿y quién es el jefe o la jefa de familia? No, pues él, pero él no trabajaba hacía 20 años. Pero decir que ellas eran las jefas de familia no les era posible ocupar ese lugar. No, es muy impresionante. Y sí, no. Es que a mí me sigue dando coraje. A pesar de que llevo
Porque todo esto ha afectado las vidas de millones personas gente. concretas, de muchas, de tantas, de mi mamá, de mi abuela, mía. Sí, claro, pues cómo no va a dar coraje. Sí, es verdad. También, bueno, yo tengo una pregunta. Con esto cambió también un poco la representación sobre el hombre ideal, ¿no? La masculinidad. Exactamente, sí. O sea, porque todavía previo a la economía capitalista, ¿no? Pues eran los talleres, en efecto, ¿no? En la casa. Y no había como una idea quizá tanto de privilegiar la noción de trabajo y de acumulación de capital, ¿no? De acumulación de riquezas. Y se gastaba, o sea, tú trabajabas y tus ganancias eran para el consumo propio, ¿no? Entonces no sé si en ese sentido también la idea de cuál es el hombre ideal o cuál es el proveedor ideal, el jefe de familia ideal, cambia, ¿no? O sea, de ser un hombre que genera solo lo necesario para el consumo inmediato de la familia y la subsistencia y quizá algo de esparcimiento, ¿no? Y disfrutar esos bienes, al hombre que genera, o sea, que trabaja mucho tiempo, ¿no? Sí, o sea, que genera más allá de lo necesario para el consumo y la subsistencia, sino para tener un patrimonio, ¿no? Sí, lo que pasa es que, mira, en realidad la idea de hombre ideal cambia del modelo aristocrático al modelo burgués. Y dentro del modelo burgués no hay tanta modificación, porque acuérdate que es modelo. Entonces, el modelo aristocrático es el que trabaja, o sea, no te juntes con él. Sí, no, claro. Sí, digo, sí, o sea, el burgués gentilhombre, ahí está Molière de nuevo, con sus aires aristocratizantes, defendiendo la idea de la pureza del aristócrata, lo que hoy decimos todavía, incluso en una sociedad donde no nos llegó esa aristocracia para nada, el nuevo rico, ¿no? ¿Quién es? O sea, ¿quién es el verdadero aristócrata? El que tiene sangre azul, el que no mueve un dedo y el que sabe cómo comportarse. O sea, sabe las maneras de pensar porque las heredó, lo traen los genes. Diríamos hoy con el modelo contemporáneo en el ADN, ¿no? En cambio, pues el burgués gentilhombre es aquel que es un verpatán, pero tiene una lanota, y entonces quiere fingir que es un aristócrata, pero le sale pésimo, se quiere vestir bien y se viste ridículo, quiere bailar y no sabe bailar, etc. Entonces, claro, una de las nociones que está ligada al modelo del aristócrata es el que no trabaja. El que trabaja, por eso el burgués es tan despreciable, ¿sí? Y como el siervo. O sea, es lo que te da la clase, no trabajar, no mover un dedo. No sé si ustedes son tan fanáticos como Hortensia y yo a Downton Abbey. Ay, sí. Bueno, es que es clarísimo el tema allí cuando llega en la primera temporada el que va a ser su heredero, cómo lo desprecian todas porque trabaja, porque el cuate es un abogado. Es abogado y trabaja y tiene un despacho, entonces sobre todo la duquesa lo ve así diciendo, trabaja, tiene un horario. Sí. ¡Qué asco! O sea, verdaderamente les parece lo peor. En cambio, el modelo burgués es todo lo contrario. Es prestigioso quien trabaja. Entonces, quien trabaja, y en ese sentido, sí, básicamente como en un sentido social, quien trabaja. Ahora, de ese trabajo puedes generar riqueza, mejor. ¿Me entiendes? O sea, no sé si tanto la idea de estrictamente de acumulación pero si el trabajo te dio riqueza, eso es el top del prestigio, ¿no? Sí, porque lo otro, me estás hablando de gente de carne y hueso, y los ideales no se construyen claro. Teniendo como referencia a la gente de carne y hueso, sino a rasgos que suenan lo mejor posible a lo que se aspiraría, digamos, ¿no? Sí. No, para complementar un poquito, incluso el tema de no trabajo y de ser aristócrata interviene también en la estética, ¿no? Porque hay una lógica de que la gente que trabaja está bajo el sol, ¿no? Y entonces son morenos, ¿no? Y entonces toda esa época de la blancura como la cosa estética de la belleza
hoy en día es completamente, que tienes que achicharrar dentro de una cama solar para estar más o menos aceptable, ¿no? Entonces Así también es. en ese sentido Sí, es interesantísimo. O las modas, ¿no? Porque la moda femenina te habla claramente cómo cambia, te habla claramente del tipo de actividad social, del tipo de mentalidad, del tipo de ideales. O sea, el dejar los corsés tiene que ver con que una mujer, aunque su idea no es que trabaje en la fábrica, sino que trabaje en la casa, Pero que tenga movilidad. que tenga movilidad. Claro. No, me imagino una mujer atlética en la época Victoriana, no, o sea, sería un horror, una deformidad. Sí. Así es. Bien, bueno, entonces, para regresar a esta idea de cómo reacciona la posición antifeminista ante la crítica que hace el feminismo. Esta reacción es la que más me interesa porque es la que, como decíamos hace rato, va a sustantivar un concepto que fue elaborado, cuando menos explícitamente se decía que era elaborado, como un concepto puramente ético, normativo, formal, ¿no? Entonces, la razón se entiende como una categoría moral que es formal y, recordemos, prescriptiva. La categoría, ¿sí? Pero la crítica, digamos, ¿cómo voy a poner aquí? Se usa, se inventa, se dice que es una categoría formal y prescriptiva, pero se le usa en contra del feminismo como una categoría sustantiva. ¿Por qué? Porque la poseen los hombres. Y al mismo tiempo no prescriptiva, sino descriptiva. Porque no nos dice cómo debemos considerar a las personas, sino cómo son algunas personas, que son los hombres, racionales. ¿Y qué quiere decir racionales? Y entonces aquí empieza todo un proceso tremendo, en el cual esa idea de razón, que supuestamente era una categoría moral prescriptiva, muy flaquita, muy abstracta, que funcionaba como un ideal regulativo, se empieza a llenar de contenidos, ¿sí? Para empatarla con la idea de que es una característica distintiva de los varones. Y esa serie de contenidos se van a reforzar justamente como lo contrario de lo que empieza a definir de manera opuesta, paralela, por reacción a las mujeres. Entonces, tenemos la razón y por lo tanto los hombres o lo masculino que poseen razón, y entonces decimos, la razón es sensatez, sobriedad,
Sí, pero antes que nada, digamos, es templanza, sabiduría, y en contra de esto lo que vamos a tener es la sensibilidad, que se nos dice que caracteriza a las mujeres y a la que se le va dando cada vez más una forma justamente opuesta a esto, ¿no? Insensatez. ¿Qué es lo contrario de sobriedad? Ebriedad. Ebriedad. Lo voy a poner. Frivolidad. Me gusta, de Frivolidad, es frivolidad. Ay, pero ebriedad estaba padre. Artificio, lo que habías dicho hace rato, ¿no? De la risa. Exactamente. Frivolidad, exceso, Exceso, sí. sabiduría, pues es ignorancia. Muy bien. Se hablaba de trascendencia, ¿verdad? Trascendente, intrascendente. En el sentido de importante, ¿verdad? Importante, sí. Lo que Que pasa deja una huella. O que tiene deja una importancia, huella, que tiene sí, importancia, pues. porque me da un poquito de miedo ponerla, O de pero sí acciones. vamos a poner que trasciende, se deja huella. Simón de Beauvoir dice que es trascendencia con diferencia, ¿no? Ajá, sí. Lo que pasa es que no es exactamente así. Quiero decir, trascendencia contra inmanencia a lo que te refiere es o a la cualidad de la razón, la inmanencia, que es aquella que se resuelve en sí misma, en cuanto a qué, a su valor moral, a su capacidad de autodefinirse, etcétera, contra trascendencia, que es aquella que se resuelve fuera de sí misma, ¿no? Entonces no sé si esto que tú digas tiene que ver con otra forma en que lo entiende Simón, no lo sé. A lo mejor inmanencia, como que las mujeres son inmediatas, se resuelven en la inmediatez, y trascendencia porque los varones justamente lo que hacen es resolverse en lo mediato, ¿no? En una acción que va más allá. Vamos a poner esa, ¿no? Quizás así lo vamos a poner, Lo mediato y lo inmediato. que es a través de la razón, ¿no? Que tiene que ver con engendrar, con lo que nos decías hace 8 días, ¿no? Exactamente. Y también es cierto que esa es una característica de la sensibilidad, que se refiere que se resuelve en la inmediatez, ¿no? Entonces, digamos, a partir de ponerle contenidos muy pesados y muy cerrados a estas dos cualidades, es que vamos a encontrar el tránsito hacia justamente la definición de la identidad. ¿Por qué? Porque va a haber, como vamos a ver, muchas otras características, ¿no? Y aquí, bueno, pues ya han estado surgiendo así como claramente que asociamos con, ya no solo con razón, sino con hombres y con mujeres. Entonces, lo interesante es que el debate fue paulatinamente, entre feministas y antifeministas, fue paulatinamente centrándose en plantear si, dadas sus características naturales de identidad, las mujeres podían considerarse capaces de ser libres o no. ¿Me explico? Entonces, ¿qué va haciendo el feminismo paulatinamente? Va contestando a la misoginia o al antifeminismo justamente en ese mismo terreno. O sea, ¿qué no hace? Lo que no hace es decir, a ver, espérenme, me están haciendo trampa, porque primero se plantea la noción
de razón y de libertad en este terreno moral, prescriptivo, como un ideal regulativo y por lo tanto formal. Y luego cuando se quiere excluir a las mujeres de la libertad, inadvertidamente me están utilizando las mismas categorías con un sentido diferente, que es descriptivo y no prescriptivo, sustantivo y no formal, y a partir de esta sustantivización me generan los pretextos para la exclusión. No hace eso el feminismo. El feminismo ingresa en esta lógica y lo que hace es decir, a ver, ustedes acusan a las mujeres de ser A, B, C, D, E y F. Yo de eso les concedo un poquito esto, otro poquito esto, y esto otro no se los concedo y se los voy a demostrar. Las mujeres no son frívolas porque miren, les demuestro cómo esta mujer ha hecho esto, esta mujer ha hecho lo otro, entonces miren cómo no somos frívolas o no son frívolas, dicen los varones feministas. Se los voy a probar. Bueno, sí, son más sensibles y cariñosas que los varones y eso las lleva luego a dejarse guiar, pero ¿acaso no para ser libres se requiere también pensar en el otro? ¿Me explico? Sí. Entonces empezamos a entrar en un debate en el que todo el tiempo se parece que además cada vez con más énfasis encontramos una lógica en el discurso feminista que suena como a hombre, muchachos y muchachas, de veras, sí. De veras sí, es que no se han fijado bien, pero cuando se fijen bien van a ver que es bueno que las mujeres sean libres. ¿Qué quiere decir ser libres? Además cosas muy concretas, que es bueno que se eduquen. Ese empieza a ser además como el tema central de la demanda feminista, la demanda por la educación. Vamos a ver ya en el siglo XVIII a Amelia Holst, por ejemplo, que es una gran defensora, es alemana, de la educación de las mujeres, cómo elabora todo un discurso acerca de, es que si no educamos a las mujeres, todas aquellas acusaciones que los antifeministas están haciendo van a continuar, porque estas acusaciones que se nos hacen no son resultado de nuestra naturaleza, sino de nuestra ignorancia. Nos mantienen en la ignorancia y entonces por eso pues lo único que sabemos hacer es fingir, ser hipócritas, desmayarnos por los salones. Claro, igual vemos que siguen teniendo en la cabeza un modelo de clase social muy específico, ¿no? Porque pues ninguna mujer campesina se anda desmayando por los salones, tienen que acercarle las sales aromáticas, ¿verdad? No, o sea, pero el debate se da allí, en este nivel de clase, y es allí donde se centra, y entonces empiezan a decir, estos defectos que, bueno, algunos han señalado, y en razón de los cuales nos quieren prohibir educarnos, justamente son causa de la falta de educación. Entonces hay que revertir totalmente esto, hay que llevar la educación a las mujeres, hay que permitirles ser ellas mismas, sí, pero están entrando justamente dentro de esta misma lógica, que es la que pues se puede llamar la lógica de la identidad. Entonces no sé si digamos atrevidamente te pregunto, ¿tu hipótesis es que el feminismo se empantana de alguna manera en la discusión de la identidad? Absolutamente. Pero se me ocurre que a lo mejor usaban ese discurso, estaba pensando por ejemplo en los discursos de feministas por la despenalización del aborto. O sea, no puedes llegar y decir, a ustedes les vale madres lo que yo hago, si me embarazo con mi cuerpo les vale, ¿no? Tienes que el feto y la mórula y la vida y la economía y, ¿no? Bueno, hay quien hace una cosa y hay quien hace otra. Es decir, te entiendo, son estrategias si políticas. Realmente un cambio como en las leyes o quieres hablar con los que tienen el poder, no puedes llegar y decirles, son ustedes unos
No, la idea no sería decirles son ustedes unos, sino decir, como lo van a hacer otras feministas en otro momento, no queremos derechos pensando en que sea bueno o conveniente para la sociedad o para los varones. Queremos derechos porque son nuestros. ¿Sí me entiendes? Porque además, a esas alturas, cuando Elizabeth Cady Stanton dice esto en los años 50, los 1850, estamos viendo ya otra época, ya está comprobadísimo que por la vía de caerles bien no se logró nada. Nada. Es increíble. Hasta que el feminismo no empieza a generar una estrategia diferente, no logró absolutamente nada. O sea, por la vía del convencimiento, ¿tú crees que los vas a convencer? No quieren convencerse los que no se quieren convencer. Porque justamente el tema es que es una ideología especial la que les hace estar ahí. Es una manera de entender su propia identidad que se ve totalmente desafiada por la mera noción de la libertad de las mujeres. Entonces, a mí me parece que como estrategia política que funcionó muy mal. Y además generó otros problemas. Ahora, ¿esto quiere decir que deba descalificarse? No, por supuesto que no. Hubo cosas importantísimas que generó este feminismo filosófico del siglo XVII. Para empezar, pues poner sobre el tapete de la discusión el tema, problematizarlo, producir una crítica, establecer un campo discursivo donde por primera vez en la historia, de manera social, se generara una discusión sobre por qué las mujeres no eran libres. Y no fulana o sultana o mengana, que eso es algo que vamos a decir también sobre el tema de Christine de Pizan, que había salido ya la vez anterior, ¿no? Que Christine de Pizan, que es una autora que en 1405, cosa que nos impresiona mucho ciertamente, escribe algunos textos en pro de las mujeres, pues no se considera propiamente feminista en el sentido de que ella no pide las cosas que pide para las mujeres, para todas las mujeres, sino para las virtuosas, ¿no? Para las buenas. Las mujeres malas no son defendibles, pero para las buenas sí queremos que no nos golpeen, que nos den derechos, que nos podamos educar, que no. Bueno, yo me meto en las buenas, ¿verdad? Porque Christine de Pizan no lo consideraría así, perdón. Ok, vamos entonces a dejar aquí, y ya para la próxima vez vamos a entrar un poquito más de lleno en el tema de la identidad, para lo cual hay un ya íbamos a encargar otro texto, ¿no? Bueno, pediríamos quizás, porque además faltan 2 semanas, ¿no? O sea, la próxima semana no hay sesión. No hay. Entonces serían dos textos, los que vienen con los números 2 y 3 en la bibliografía. Sí, que es un capítulo de Celia Amorós y un capítulo de un libro que publicó el PUEG, por cierto, justamente sobre este tema de la identidad. Tenemos a la gente de COSUR acompañándonos. Así es. Para decirte perdón, que sí, tenemos se me la Esperanza Tuñón y un grupo de 8 personas que están qué maravilla. ahí conectadas. Maestra Esperanza. Bueno, Pues muchas gracias. 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 Nos vemos Sí, varias, sí. la próxima.